Y está vinculado a algo que ya habíamos ido viendo antes, ¿no? Hemos dicho que tenemos una población, esta población tiene elementos de interés, ¿no? Que son los individuos, las personas, los objetos. Eh, Estas unidades tienen diferentes características, ¿no? Podrían agregarse según alguna característica. Habíamos dicho que estas unidades, las que nos interesan son las que se denominan unidades de análisis. Los que nos dan información acerca de estas unidades son las unidades de información. Y aparte de eso, la población que conforma esas unidades tenía que tener ciertas características en cuanto a su cobertura, ¿no? Había hablado de cobertura espacial, temporal, temática. Y para empezar a hablar de la clasificación de las variables, ¿no? Tenemos que ir un poco recordando algo de esto, ¿no? Eh, para las unidades, ¿no? Para las unidades del universo, ¿no? Para las unidades del universo que habíamos definido, o de la población de interés, ¿no? Para las unidades de este universo lo hemos definido como una letra U. No se olviden que ahí el universo era la colección de las unidades de interés, ¿no? O la población objetivo. Para las unidades, voy a poner ahí, de la población de objetivo, de la población objetivo, U, ¿no? Para las unidades de la población objetivo U, estas unidades U sub I, ¿no? Estas pequeñas unidades, cada uno de los elementos dentro del universo, tienen, tienen características asociadas, ¿no? Asociadas, a las cuales, las cuales se denominan variables. Vamos a decir que cada unidad dentro del universo tiene ciertas características y esas características las vamos a llamar variables. Lo que estamos diciendo es que esta unidad iésima, ¿no? Esta unidad, ¿no? Dentro del universo, ¿no? Esta unidad I, digamos, esta unidad I, que puede ser cualquier individuo dentro del universo, cualquiera persona, ¿no? Si agarramos, digamos, si la población fuera los estudiantes que están en la sesión ahora del MIT, esa es mi población de interés y cada uno de ustedes, ¿no? Hace referencia a esta U, digamos, ¿no? Un individuo cualquiera, digamos, ¿no? Dentro de este universo tiene características propias que le vamos a llamar variables, ¿no? Alguno de ustedes tiene una variable x1, ¿no? Otro tendrá otra variable x2 y otro tendrá una variable x3 y así hasta, ¿no? Hasta podemos pensar que hay p variables asociadas a una persona, digamos, ¿no? P variables asociadas a una unidad de interés, ¿no? Estamos diciendo que tiene p variables, ¿no? Esta persona. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener a una persona, ¿no? A un elemento cualquiera, ¿no? Sea el elemento, por decir, voy a imaginar, tengo a un individuo que se llama María, por decir, ¿no? Un elemento que se llama María, y esta persona tiene dentro de sí su edad, su sexo, el peso, su estatura, eh, tiene también la información, por decir, de su dirección, ¿no? Su dirección. Y puede tener muchas otras características, ¿no? Más o menos tenemos esta noción, digamos, ¿no? Que hay una unidad de interés y esta unidad de interés tiene características asociadas a ella. Si nuestra unidad fuera, por decir otra cosa, ¿no? Si nuestra unidad fuera una mesa, ¿no?
La mesa tiene sus propias características, ¿no? Largo, ancho, profundidad, material, color, ¿no? Si nuestra unidad de interés fuera, no sé, una computadora o un celular, igual tiene sus características, ¿no? Color, modelo, peso, ¿no? Entonces, a esas características que definen a un objeto le estamos denominando variables, ¿no? Las cuales se denominan variables. Estas variables se pueden clasificar en dos grupos, en dos grupos. Cualquier variable, ¿no? Cualquier variable necesariamente va a estar dentro de uno de los siguientes dos grupos que vamos a definir, ¿no? Y estas, y estas podrían ser variables cualitativas, ¿no? Cualitativas o variables, ¿no? O variables cuantitativas. Variables cualitativas o cuantitativas. Ahí está lo quali y lo quanti, cualitativas o cuantitativas. Cuando hablamos de algo cualitativo, ¿no? De las variables cualitativas, estamos hablando de cualidades, ¿no? Cualidad. O variables cuantitativas, cuando hablamos de cuantitativas, se nos tiene que venir a la mente la idea de cantidad, ¿no? Esta es la primera clasificación importante dentro de esta tipología de variables, ¿no? Lo que son las variables cualitativas y lo que son las variables cuantitativas. En esta línea podemos empezar a hablar de lo que son las variables cualitativas. Las variables cualitativas. Y después nos vamos a entrar a hablar de las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, ¿no? Las variables cualitativas expresan cualidades, ¿no? Cualidades de los individuos, de las unidades de interés, de las unidades de análisis. Expresan cualidades de las unidades de análisis. La principal característica, ¿no? La principal característica de estas variables. La principal característica de estas variables es que no es posible, bueno, la principal característica de estas variables es que no es posible realizar operaciones matemáticas, le voy a poner operaciones matemáticas sobre ellas, ¿no? Sobre ellas. Una de las principales características de lo cualitativo, de las variables cualitativas, es que uno no puede hacer ninguna operación matemática sobre ellas, ¿no? Si por ejemplo una variable cualitativa es una cualidad, ¿no? El sexo de una persona es una variable cualitativa, ¿no? Porque expresa una cualidad de esa persona. Y además, una de las principales características es que no se pueden hacer operaciones matemáticas, digamos, ¿no? El sexo es una variable cualitativa que expresa si una persona es hombre o mujer, ¿no? Si es hombre o mujer. Yo no puedo sacarle la raíz cuadrada, ¿no? A un hombre, digamos, ¿no? O no puedo multiplicar, digamos, 3 hombres por 5 hombres, digamos, ¿no? No puedo hacer muchas de esas operaciones matemáticas que están definidas normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque son cualidades, finalmente eh, son nombres, si quieren, ¿no? Son características, hombre, mujer, digamos, son palabras que están definiendo a una variable o a una unidad de análisis en este caso, ¿no?
Otra de las cosas importantes de las variables cualitativas, ¿no? Las variables cualitativas normalmente eh, tienen, tienen niveles. Las variables cualitativas normalmente tienen niveles dentro de su definición, ¿no? Dentro de su definición. Por ejemplo, la variable sexo tiene dos niveles, hombre y mujer. Esto de niveles, podemos decir que todavía tienen tienen de alguna manera tienen algún arreglo dentro de sí misma, digamos, ¿no? Como la variable sexo tiene, por ejemplo, dos niveles, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer. Otra variable cualitativa podría ser, por ejemplo, el color de cabello de una persona, por ejemplo, ¿no? El color de cabello de una persona. ¿Cuáles son los niveles de esa variable? ¿No? Los distintos colores que el cabello de la persona podría tomar, ¿no? Otra variable cualitativa podría ser, por ejemplo, el estado civil de una persona. El estado civil de una persona es igual a una variable cualitativa. La variable es estado civil. La variable estado civil puede tener distintos niveles dentro. Puede estar una persona soltera, casada, separada, viuda, ¿no? Tiene dos niveles, hombre-mujer. Podemos poner así, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, estado civil. Estado civil. El estado civil tiene, otro ejemplo, estado civil, tiene los niveles, ¿no? Sus niveles pueden ser soltero, soltero, soltera, casado, casada, viudo, viuda, separado, separada, etcétera. Ya pensamos que hay alguna más, ¿no? Entonces, normalmente las características, las variables cualitativas tienen estos niveles, ¿ya? Tienen estos niveles. Ahora, en este mismo sentido, según, a ver, en base, ¿no? En base a los niveles, en base a los niveles y la posible y el posible orden y la posible jerarquía, vamos a llamarle, ¿no? Pensemos que hay diferentes pensemos que hay diferentes niveles, ¿no? De las variables cualitativas, ¿no? Y en base a estos niveles, y si nosotros pudiéramos de alguna manera poner cierta jerarquía, ¿no? Y la posible jerarquía entre sus niveles, las variables cualitativas eh, tienen una siguiente clasificación, ¿no? Una siguiente clasificación. Entonces, como las variables cualitativas expresan cualidades, y estas cualidades, ¿no? Y estas cualidades tienen niveles, ¿no? Tienen estos niveles. Si estos niveles se pueden ordenar o no en base a alguna jerarquía, eso genera otra clasificación de las variables cualitativas. Eso genera otra clasificación de las variables cualitativas. Entonces, hay variables cualitativas, ¿no? Hay variables cualitativas nominales, ¿no?
hay variables cualitativas nominales y hay variables cualitativas ordinales. Hay variables cualitativas nominales y hay variables cualitativas ordinales. Las variables cualitativas nominales son variables, ¿no? Son variables donde los niveles, ¿no? Donde los niveles no tienen un orden, no tienen un orden, ¿ya? Estos niveles que tienen las variables cualitativas, digamos, dos niveles, hombre-mujer, digamos, ¿no? O estado civil tiene varios niveles, ¿no? Serían soltero, casado, viudo. Y tal vez otro término más adecuado puede ser, son variables donde los niveles, slash categorías, también lo vamos a llamar, categorías, ¿no? Categoría hombre-mujer o nivel hombre-mujer, ¿no? Son variables donde los niveles o categorías no tienen un orden, ¿no? No tienen un orden entre ellos. Entre ellos. O no tienen un orden de importancia o jerarquía, ¿no? No tienen un orden de importancia o jerarquía entre ellos. En este caso, por ejemplo, la variable sexo es un buen ejemplo de esto. La variable sexo tiene dos categorías o dos niveles, ¿no? Es hombre-mujer, ¿no? Son sus categorías, hombre-mujer. Ninguna categoría entre esas dos, de hombre-mujer, es mejor a la otra, ¿no? No están ordenados, ¿no? No es mejor mujer que hombre, tampoco es mejor hombre que mujer, digamos, ¿no? No hay un orden en esos niveles o en esas categorías. Por lo tanto, el sexo es una variable cualitativa nominal, ¿no? Dado que no existe un orden en sus categorías. Por otro lado, las variables ordinales, ¿no? Las variables cualitativas ordinales sí establecen un orden, ¿no? Las categorías, ¿no? Las categorías o niveles, ¿no? o niveles de la variable definen un orden de importancia. Un orden de importancia. Las categorías o niveles de la variable definen un orden de importancia. Esa es la característica de las variables cualitativas ordinales, que sus categorías o sus niveles tienen un orden, ¿no? Sabemos que uno es mejor o peor que otro en las variables ordinales, ¿no? Sabemos que un caso es mejor o peor que el otro. Y un ejemplo en este caso, en este último, un ejemplo podría ser una calificación, una calificación, una calificación del tipo, malo, regular y bueno, ¿no? En algún caso alguien le puede pedir, ¿no? Evalúe por favor, no sé, el desempeño de tal docente, ¿no? ¿Es malo, regular o bueno? No estamos creando números, así que estamos en una variable cualitativa, ¿no? Porque son palabras, no puedo sacarle la raíz cuadrada a malo, digamos, o dividir lo malo entre regular y, ¿no? O regular multiplicarlo por 100, digamos, no puedo hacer operaciones matemáticas sobre esto, así que son variables cualitativas. Y además, estar explicando cualidades de un docente, ¿no? O un docente es malo, o es regular, o es bueno, por decir, ¿no? Ahora, hay un orden, ¿no? No, bueno es mejor que regular y malo. Regular es mejor que malo. Y tendríamos ese orden, digamos, ¿no? Tendríamos ese orden en estas características de lo ordinal, ¿no? A ver, ahí preguntaba alguien. Ya.
nos habla de las variables binarias. Su compañera Alicia. Eh, las variables binarias en realidad son... es una forma de anotar una variable, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de binario, tiene que venírseles a la mente la idea de uno y cero, digamos. Uno y cero, ¿no? Binario, así de cero uno cero uno cero uno. Y cualquier variable, ¿no? Cualquier variable cualitativa, ¿no? Cualquier variable cualitativa se la puede volver variables binarias, por ejemplo, ¿no? La idea de las características o de las variables binarias es que define, o la definición de una binaria es como presencia y ausencia, digamos, ¿no? Presencia o ausencia de algo. Cualquier variable nominal o ordinal se la puede volver una variable binaria, ¿no? Por ejemplo, yo podría agarrar a la variable sexo, como dice su compañera, ¿no? Y a partir de la variable sexo, crear otras variables binarias, digamos. Voy a crear la variable binaria hombre. Voy a tener la variable hombre. Uno si es hombre, cero si no es hombre. Esa es la variable binaria asociada a hombre, ¿no? Puedo tener otra variable binaria llamada mujer, ¿no? Mi variable mujer va a poner uno si es mujer y cero si no es mujer. En el caso de estado civil lo mismo, ¿no? Puedo tener la variable soltero, ¿no? 1 si es soltero y cero si no es soltero, si es cualquier otra cosa, ¿no? Lo mismo para casados, digamos, ¿no? Entonces, las variables binarias en realidad son una transformación, digamos, a partir de variables cualitativas o incluso de las variables cuantitativas, ¿no? No necesariamente están dentro de esta tipología, ¿no? Pero sí son útiles por un tema práctico, ¿no? Sí son útiles por un tema práctico, pero normalmente tienen esa característica, ¿no? De ser ceros y unos y define presencia o ausencia de algo, ¿no? Si la variable es hombre, ¿no? 1 si es hombre y cero si no es hombre, digamos, ¿no? Presencia uno, ausencia cero, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea en esta parte. Ya, entonces ya tenemos acá dos variables cualitativas, las nominales y las ordinales. Vamos con algunos ejemplos, ¿no? Vamos con algunos ejemplos. ¿Qué les voy a pedir a ustedes, no? Lo que quisiera es que tengamos al menos 5 ejemplos donde me digan cuál es el nombre de la variable, ¿no? El nombre de la variable, ¿no? Lo que quisiera que me digan es, uno, el nombre de la variable. Lo siguiente debería ser cuáles son sus niveles o sus categorías, ¿no? Sus niveles o sus categorías. Categorías. Y una vez que definan eso, me digan si esa variable es una variable cualitativa nominal o es ordinal, ¿no? ¿Cuál de esos casos será? Había una tarea justamente para que un poquito rastreen esto, de qué se trata. Seguramente se han topado con algunos ejemplos, así que ahora sería el momento para ver algunos ejemplos. O si no, en base a lo que hemos ido viendo, que me puedan dar eso, ¿no? Un ejemplo de una variable, sus categorías y si esta variable es nominal o es ordinal, ¿no? Que no sea las que hemos visto, ¿no? Ni sexo, ni estado civil, ni esto de la calificación de importancia, ¿no? Alguna otra. A ver, ahí Eina nos propone una variable cualitativa que podría ser la formación universitaria, ¿no? El nombre de la variable es formación universitaria. Esta variable tiene las siguientes categorías, ¿no? Que puede ser eh, técnico medio, dice, ¿no? Técnico medio, técnico superior, licenciatura, maestría, doctorado. Doctorado. Y esta variable es una variable cualitativa
ordinal, nos dice, ¿no? Esta es una variable ordinal. Y sí, está bien, el ejemplo está bien, ¿no? Porque para empezar, si es una variable cualitativa, si expresa una cualidad, ¿no? Una persona es técnico medio, o es licenciado, o es maestría, o es doctorado. Tal vez acá, pensando que esta es una pregunta que se hace a diferentes personas, podría haber una opción como ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Cuál es su formación universitaria? Ninguna. O técnico medio, superior, licenciatura, maestría, ¿no? Salvo eso, creo que ya estarían todas. Eh, y sí, ¿no? Ya, a ver, Ariana dice las medallas que se dan en alguna competencia, ¿no? La variable son medalla, digamos, ¿no? La variable es la medalla y la opción podría ser, lo que nos pone es oro, plata y bronce. Oro, plata y bronce. Eh, ya. Ya, oro, plata y bronce. Y nos dice que es una variable ordinal, ¿no? Nos dice que es una variable ordinal. Y sí, ¿no? El oro es mejor que la plata es mejor que el bronce, ¿no? Hay un orden, ¿no? Alicia nos dice el nivel socioeconómico, ¿no? Nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico que puede ser alto, medio, bajo, ¿no? Alto, medio y bajo. Económico, socioeconómico, ya. Alto, medio y bajo. Y esta sería también una variable ordinal. Ahí Enoe nos plantea uno interesante que es el tipo de sangre, ¿no? O el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo podría ser grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O nos dice. Y como no hay una sangre que sea mejor que otra, esta es una variable nominal, nos pone, ¿no? Grupo sanguíneo. Después, los colores y también el grado militar, por ejemplo, ¿no? El grado militar. El grado militar, que esta es una variable ordinal también, hay un orden, ¿no? Podemos pensar en que en el soldado, eh, no sé, ¿quién viene el soldado? El sargento, el capitán, el general, ¿no? Por ahí, digamos, igual hay un orden, digamos, ¿no? Uno en teoría tiene más responsabilidades o más, no sé, uno se subordina a otro, digamos, ¿no? Ya. Tendríamos soldado, sargento, capitán, general. Y también los colores, ¿no? Los colores en general, ¿no? Los colores, vamos a poner rojo, amarillo, verde, etcétera, ¿no? Los diferentes colores que hay también son una variable nominal, ¿no? Nominal, no tienen un orden como tal, ¿no? No tienen un orden como tal. Licenciado, buen día. La fecha de nacimiento, cualitativa nominal, día, mes, día, año, mes, día. Ya, la fecha de nacimiento. Ya. La fecha de nacimiento, sí, sí es una variable nominal, ¿no? Sí es una variable nominal. Está bien la fecha de nacimiento como variable nominal. Ah, licenciado, ¿la religión no sería una variable nominal también? Religión también es una variable nominal. Está bien, ¿no? No voy a escribir las religiones que hay, pero religión sí es nominal, ¿no? Pensando que no hay una religión que sea mejor que otra, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ya.
A ver, Mónica nos pone una sugerencia, que es la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual. eh, Orientación sexual que podría ser variada, ¿no? Heterosexual, heterosexual, homosexual, homosexual, bisexual. Nos pone, y la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Ordinal, nominal? Su compañera pone ordinal, pero no estoy seguro que sea ordinal. ¿Qué dicen? ¿Nominal o ordinal? Dice, sería nominal. Nominal, yo creo, Nominal. licenciado. Nominal, ¿no? Nominal, No, no perdón. hay una Me orientación mejor que confundí. otra, digamos, ¿no? Ajá. Ya, está bien, súper. Algo estoy escribiendo mal. Ya, estoy escribiendo mal. Ahí está, perdón. Ya. El ciclo de vida. No estoy tan seguro del ciclo de vida, digamos. Podríamos pensar, tal vez hay algún ejemplo de eso, podríamos pensar para darle alguna forma. La nacionalidad es otro ejemplo interesante de una variable nominal, ¿no? La nacionalidad. La nacionalidad voy a poner, vamos a sobreentender que esta es una variable nominal también, ¿no? Nominal. Ahora, esta es una regla interesante para clasificar, sí. ¿Para qué nos sirve saber si algo es nominal o ordinal? ¿No? Esa es una pregunta interesante. O sea, ¿de qué me sirve saber que la religión es nominal, digamos, ¿no? Uno es por un tema de tipología y otro es asociado igual a algunos métodos estadísticos que uno puede hacer si la variable es nominal o es ordinal, por ejemplo, ¿no? Incluso gráficos, digamos, ¿no? Si las características tienen un orden, ¿no? Entonces pensaré en un gráfico que muestre ese orden también, ¿no? Entonces, un poco las utilidades, ¿no? Las utilidades de estas clasificaciones está bien vinculada a lo práctico después, digamos, ¿no? ¿A qué puedo hacer con esa información? Esa es una de las características de esto. Otro que es importante mencionar en esta línea es que a ver, voy a poner acá más bien como algunas consideraciones, algunas notas, ¿no? Algunas notas. Saber, ¿no? Saber diferenciar estas variables, ¿no? Saber diferenciar estas saber diferenciar esta clasificación, ¿no? Saber diferenciar a estas variables, ¿no? A estas variables. Nos permite elegir, ¿no? Nos permite elegir métodos estadísticos más adecuados, ¿no? Más adecuados. Y métodos, nos permite elegir métodos y gráficos, voy a poner gráficos estadísticos más adecuados, ¿no? Cuando veamos la parte de gráficos, ya cuando tengamos algunos ejemplos, van a ver que hay algunas diferencias para uno y otro caso, ¿no? Para métodos y gráficos estadísticos más adecuados. Esa es una primera consideración. Una segunda es que en la práctica, ¿no? En la práctica de recolección de información, ¿no? De recolección de información. En la práctica de recolección de información, ¿no? Cuando imaginemos que nosotros vamos a ir a una población y vamos a obtener muchas variables cualitativas, ¿no? Se recomienda, ¿no? Se recomienda
se recomienda realizar, ¿no? Realizar un proceso de codificación, sobre las variables, ¿no? Sobre las variables cualitativas. Aquí estoy introduciendo un término que se llama codificación. Cuando nosotros queremos ir a recoger la información, ¿no? Está a campo, mediante un cuestionario, una boleta o algo, ¿no? Y queremos preguntarle cuál es su sexo, digamos, ¿no? ¿Cuál es su formación universitaria, ¿no? ¿Alguna vez ganó algún tipo de medalla? ¿Cuál, digamos, ¿no? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? ¿Qué tipo de sangre tiene, ¿no? Vamos a hacerle diferentes preguntas a una persona. Lo que se recomienda, ¿no? Lo que se recomienda es realizar un proceso de codificación, ¿no? Que ahorita les muestro de qué se trata, ¿no? Sobre las variables cualitativas. Esta codificación es única, o sea, tiene el único objetivo, tiene el objetivo de, esta codificación tiene el objetivo de facilitar, ¿no? Facilitar el proceso de transcripción, ¿no? El proceso de análisis, si quieren, el proceso de análisis. Y no necesariamente fija un orden, ¿no? Fija un orden en las variables. ¿No? Y no necesariamente fija un orden en las variables. ¿A qué me refiero con esta idea de codificar? Les voy a mostrar un cuestionario. A ver, les voy a mostrar un cuestionario y a ver, voy a tratarles de pasar también al Telegram para que lo tengan. Hay un cuestionario, ¿no? Hay una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística cada año, que se llaman las encuestas hogares, ¿no? Hacen una encuesta en todos los hogares, bueno, no en todos los hogares, en una muestra de hogares, ¿no? Todos los años, ¿no? Y este es el cuestionario que ellos utilizan, ¿no? Vamos a irnos a una variable de esta, por ejemplo, ¿no? Van obteniendo diferentes variables de la población. Este es un ejemplo de esta. Le preguntan, ¿no? El tipo de vivienda en el que habita, ¿no? La vivienda es casa, choza, departamento, cuartos, vivienda, local no destinado para la habitación, ¿no? Este es como la variable es tipo de vivienda, ¿no? Las categorías o niveles que tiene es casa, choza, departamento, habitaciones sueltas, vivienda improvisada o que la vivienda no está destinada para la habitación, digamos, ¿no? Esta es, por ejemplo, una variable cualitativa, nominal o ordinal. ¿Qué dice? Nominal, yo creo, licenciado. Nominal. Eso, ¿no? Nominal. No hay Nominal. diferencia, digamos. No es mejor vivir en en una choza con un departamento o en un cuarto suelto que una casa, ¿no? Eso es simplemente información nominal, ¿no? Está bien, son nominales, ¿no? El INE, por un tema de practicidad para hacer esta encuesta, lo que hace es codificar. Dice, bueno, esto es codificar. A la categoría casa le voy a poner un 1, a la categoría choza un 2, al departamento un 3 y al cuarto habitación un 4. Le está poniendo simplemente números a las categorías. Lo importante es que esta codificación no está definiendo un orden necesariamente, no es un orden, simplemente es por un tema práctico, ¿no? De hacer más fácil el proceso de análisis después, ¿no? Lo que se le pide al encuestador es, si te dice departamento, tú anotas 3 aquí, ¿no? En vez de escribir departamento o tiquear algo, digamos, ¿no? Escribes el código que le han asignado al 3, ¿no? A eso se llama proceso de codificación en una boleta, que facilita mucho lo que se pueda hacer, digamos, ¿no? Igual, ¿no? Acá, ¿no? ¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda? Tierra, tablón de madera, machimbre, alfombra.
Esta uno podría pensar que es una variable cualitativa necesariamente, ¿no? Son cualidades del piso de una vivienda. Y igual hay una codificación, ¿no? Se ha asignado un número a cada una de ellas. Y la pregunta sería en este caso si esta variable es cualitativa, nominal u ordinal. Nominal. ¿Qué dicen? ¿Nominal u ordinal? El tipo de piso. Ordinal. Ya. Ordinal. Ahí, y aquí es otra nota, digamos, ¿no? Una variable finalmente puede convertirse en ordinal fácilmente según el uso que uno pueda darle, digamos, ¿no? Si mi intención es simplemente mostrar las características del tipo de piso, fácilmente uno podría ver esto como una variable nominal, ¿no? Si mi objetivo es ver simplemente las características, ¿no? Pero si mi objetivo fuera, por decir, vincularlo a alguna temática como la salud, por ejemplo, ¿no? Ahí un poco la figura cambia y esta puede ser una variable cualitativa ordinal, ¿no? En términos de salud, un piso que tenga, eh, y ahí incluso hay variaciones, digamos, ¿no? Si nuestro objetivo fuera medir el piso en base a algún criterio de salud, cualquier cosa, cualquier cosa distinta a tierra es mejor, ¿no? Cualquier cosa distinta a tierra es mejor. Pensando que si el piso es de tierra, existe movimiento en la casa, existe polvo, ese polvo se entra al pulmón y eso puede generar ciertas afecciones, más si en la casa es con polvo, digamos, el piso de los cuartos, si se vive con alguna mascota, digamos, que hace sus necesidades ahí también. Entonces hay todo un proceso de una cadena de salud que puede estar afectando al hogar ahí, digamos, o las personas. Entonces ahí puede ser una variable cualitativa ordinal, donde tierra es malo y todo lo demás está bien, digamos, ¿no? Que hay criterios, ¿no? Hay muchas estadísticas que hacen eso, ¿no? Vamos a ver la calidad del piso, donde es piso de calidad si es distinto de tierra, digamos, ¿no? Pensando en el piso de las habitaciones principalmente, ¿no? Que a eso normalmente se refiere esta pregunta, ¿no? El piso, el material más utilizado en los pisos de la vivienda, ¿no? De los cuartos. Entonces, no hay una regla estricta, ¿no? Que te diga esto es nominal u ordinal, sino que depende muchas veces, ¿no? Depende muchas veces de, del- de cómo el investigador va a utilizar esta variable. Hay un ejemplo muy sencillo eh, para esto, es por ejemplo, nosotros habíamos puesto el color que es nominal, ¿no? En biología, por ejemplo, ¿no? En biología, el color de ojo de ciertas especies, ¿no? Les da una ventaja a otros, digamos, ¿no? Porque ese color refleja ciertas, no sé, ciertas características visuales superiores a otra especie, digamos, ¿no? Entonces, el color del ojo podría ser, de ciertas especies, puede ser ordinal, digamos, ¿no? Porque nos da una idea de ventaja evolutiva de uno respecto a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, importa mucho el contexto donde se utilice, ¿no? Importa mucho el contexto donde se utilice para definir una variable como nominal u ordinal, ¿no? Importa el contexto, el contexto en el que se use una variable para, para definirla, ¿no? Para definirla como, como ordinal o nominal, ¿no? Importa el contexto en el que se use una variable para definirla como ordinal y nominal. Eso simplemente como una acotación en ese punto, digamos, ¿no? Cualquiera se podría diferenciar, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estas variables cualitativas, nominales o ordinales? ¿Se entienden? Vámonos entonces a lo siguiente.
Creo que estamos con todo. Las variables cuantitativas, ¿no? Las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas expresan, ¿no? Expresan cantidad, ¿no? Expresan cantidad. Cantidad de algo, ¿no? Cantidad de algo, ¿no? Expresan cantidad de algo. Son numéricas, ¿no? Son numéricas por excelencia, ¿no? Son variables numéricas, ¿no? Son numéricas y por lo tanto, se pueden realizar, ¿no? Realizar operaciones, ¿no? Operaciones matemáticas sobre ellas, ¿no? Matemáticas sobre ellas, ¿no? Las variables cuantitativas tienen esa principal característica. Primero, expresan cantidad de algo, ¿no? Expresan cantidad de algo. Y esa ya es una característica muy fuerte, diferente a las variables cualitativas, digamos. Hombre no expresa, la variable sexo y la categoría hombre-mujer no nos dicen algo sobre la cantidad, ¿no? La cantidad de algo. A diferencia de otras variables que ya son cantidades, digamos. La edad, ¿no? La variable edad es una variable cuantitativa. Expresa la cantidad de algo. ¿Cuál es esa cantidad de algo? La acumulación de edad que uno tiene, ¿no? La acumulación de edad que uno tiene. Son numéricas, ¿no? La edad que una persona pueda tener, ¿no? La edad en años, yo tengo 30 años, ¿no? Yo tengo 25 años, ¿no? Son numéricas, son números. Y como son números, se pueden realizar operaciones matemáticas sobre ellas, ¿no? Se pueden realizar operaciones matemáticas sobre ellas. Yo puedo, no sé, si una persona tiene 25 años hoy, ¿cuántos años tendrá de aquí a 10 años, ¿no? 25 más 10, 35, ¿no? El peso de una persona, ¿no? El peso en kilogramos igual es una variable cuantitativa, ¿no? Si yo peso 80, 90, 50 kilos, digamos, si hago una dieta y reduzco 7 kilos, ¿cuánto reduciré, digamos? Se pueden hacer operaciones de ese estilo, ¿no? Sobre lo cuantitativo. Ya, así que esa es una de las principales características de lo cuanti, ¿no? Son números, ¿no? Ahora, ahí igual puede prestarse a confusiones a veces algunas cosas, ¿no? Es el número del carnet de identidad o el número de celular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué variables son? ¿Cuantitativas o cualitativas? El carnet de identidad y el número de celular. Cualitativas. 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 Digamos, ¿no ven? Sí, o sea, tal vez cumplen con este criterio que son numéricas, pero no se pueden realizar operaciones con, ¿no? La raíz cuadrada de mi celular es, ¿no ven? No tiene sentido hacer eso. Y lo más importante, ninguna de ellas expresan cantidad de algo, digamos, ¿no? No expresan cantidad, ¿no? Simplemente son números que han sido asignados basados en alguna necesidad de asignarle algún número de contacto, digamos, ¿no? Entonces acá vamos a poner también el número de celular. Es una variable, el número de celular, pero es una variable cualitativa y además es una variable nominal, ¿no? Si yo tengo este número no significa que sea mejor que el otro número, digamos, ¿no? Lo mismo va a suceder con el número, con el carnet de identidad, ¿no? El número de CI, ¿no? El número de CI. Igual es nominal, ¿no? Ahí uno podría decir el número del CI también igual puede ser nominal y ordinal, digamos, ¿no? Porque si recuerdan, normalmente se le asigna cierta cantidad de números en base a cuándo ha obtenido o cuándo ha sacado ese carnet, ¿no? Las personas que han, solamente, ¿no? Los códigos que inician en 6, en 5, 4, 3, 2, ¿no? Son carnets muy antiguos, ¿no? Que tienen normalmente menos dígitos, ¿no? Y los nuevos tienen más dígitos y empiezan normalmente en 1, por ejemplo, ¿no? Entonces tal vez ahí hay alguna, uno podría decir que hasta ordinal puede ser según la cantidad de números y el número en el que inicia, digamos, ¿no? Pero ya eso es entrar muy fino, digamos, ¿no? De manera general podríamos decir que es nominal, ¿no? Y si uno quisiera darle algún tipo de temporalidad en base a cuándo ha sido obtenido el carnet, podríamos decir que también es algo ordinal, digamos, ¿no?
Ya, eso es una discusión aparte, pero las cuantitativas tienen esa principal característica. Expresan la cantidad de algo, son numéricas y por lo tanto se pueden, ¿no? Se pueden realizar operaciones matemáticas sobre ellas. Esas tres son características importantes de esta variable, ¿no? Ya, a ver, algunos ejemplos que se les ocurran de estas, ¿no? Por ejemplo, la edad. ¿Qué más? De una variable ¿El cuantitativa. número de habitantes de la ciudad sería? Ya. Y El número de hijos en una familia. ya. Está bien. Por ejemplo, a ver, ahí sobre lo que dicen, es bien importante siempre tener en mente la unidad de análisis, ¿no? La unidad de análisis de quién proviene esa información, ¿no? Acá, por ejemplo, en las variables cualitativas, todas las cosas que me han dado pueden ser características de una persona, ¿no? Una persona tiene su formación, si ha ganado una medalla, su nivel socioeconómico, su grupo sanguíneo, si es militar o no y su grado, ¿no? El color de algo, digamos, de él, su fecha de nacimiento, su religión, ¿no? Todos son variables de una persona. Ahora, eh, podemos también cambiar el foco, digamos, ¿no? Como su compañera decía, la cantidad de personas en un lugar, digamos, ¿no? Ahí el foco, nuestra unidad de análisis ya no es una persona, sino puede ser, nuestra unidad de análisis va a ser el municipio, digamos, ¿no? El municipio de La Paz. Y el municipio de La Paz sí tiene una cierta cantidad de personas, digamos, ¿no? Entonces, está bien el ejemplo, ¿no? Número de personas, está bien, es una variable cuantitativa, pero ahí hay que tener siempre en mente que estamos hablando ya de otra unidad de análisis, ¿no? Solamente eso como una acotación, digamos, ¿no? Pero ya, está bien. Ejemplo, la edad es un caso, ¿no? Otro puede ser el número de personas, el número de personas en un barrio, digamos, mi unidad de análisis es el barrio, por decir, y ahí me interesa el número de personas. El número de trabajadores. Ya, igual, si mi unidad de análisis es una empresa, entonces podría tener el número de trabajadores en una empresa. Ahí Eh, la unidad de Eh, análisis es la empresa, ¿no? Número de Licenciado, hijos el en peso una de una el familia. persona número en de hijos kilogramos. en una familia. Ya, ahí han ido diciendo varios. A ver, está bien, número de hijos está bien. Han dicho número de familiares está bien. El peso de una persona también. La estatura también, ¿no? La cantidad de perros en una zona o en un barrio también. El peso de las vacas de una granja, ¿no? Igual es una... Todos son buenos ejemplos de variables cuantitativas, ¿no? Todos son números finalmente, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre otros. Ya, antes de seguir, vamos a volver ahorita con estos ejemplos, pero también existe una clasificación de las cuantitativas, ¿no? Y ahí, con todo lo que me han dicho, la idea es que ahora podamos tratar de entender eh, esta clasificación, ¿ya? Entre otras, las variables cuantitativas, ¿no? Las variables cuantitativas, ¿no? Las variables cuantitativas se pueden clasificar, ¿no? Se pueden clasificar eh, según su... O se pueden clasificar de la siguiente forma. Igual tienen una clasificación, ¿no? Como en el caso de las qualis, nominales o ordinales, para las cuantitativas igual hay una clasificación, ¿no? Se pueden clasificar de la siguiente forma. Al menos hay dos que son relativamente las más usuales, ¿no? La tercera igual se utilizaba antes harto, ahora con esto del uso de la computadora más
que permite hacer muchas más cosas. La tercera ya no es tan, tan útil, pero igual la voy a enunciar, ¿no? Las variables cuantitativas pueden ser variables cuantitativas, vamos a utilizar lo mismo que acá, variables cualitativas, variables cuantitativas, variables cuantitativas discretas, ¿no? Variables cuantitativas discretas, esa es la primera clasificación, las variables cuantitativas discretas. La otra son las variables cuantitativas continuas, las variables cuantitativas continuas. Y las otras son las variables cuantitativas de escala, ¿no? De escala. Normalmente estas últimas no se utilizan mucho, ¿no? De escalas o intervalos. De escala o intervalos. Esa es la clasificación de estas tres variables, de las variables cuantitativas. Y una cosa bien importante es que, en este caso por lo menos de las cuantitativas, nosotros casi en toda la materia no vamos a trabajar con variables continuas por el mismo concepto de continuo, ¿ya? Pero es importante entender la diferencia. Normalmente nosotros trabajamos siempre con variables discretas, ¿no? Casi siempre, con continuas discretas. Lo continuo es una construcción muy fina de lo que es una variable, por ejemplo, ¿no? Y un ejemplo de eso, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser, para que me vayan entendiendo, tal vez acá voy a ponerles un ejemplo antes de definir lo de aquí arriba, ¿no? Un ejemplo para la edad, ¿no? Un ejemplo para la edad. La edad, por ejemplo, ¿no? La edad puede ser discreta, ¿no? La edad puede ser discreta, continua o por escala, ¿no? Por escala, ¿no? Esto es porque casi cualquier variable puede tener estas características, ¿no? Casi cualquiera. Una de esas es la edad, por ejemplo, ¿no? La edad, por definición, ¿no? La variable edad, por definición, es una variable continua, ¿no? En su máxima esencia, la variable edad es una variable continua. Cuando hablamos de continua, ¿no? Se refiere a que, se refiere a que todo el tiempo esta variable está cambiando, ¿no? De forma continua, no tiene ningún punto de quiebre, ¿no? Sino que está cambiando continuamente. La variable edad tiene esa característica, ¿no? Nosotros, al empezar esta sesión, teníamos nuestra edad con 40 minutos, bueno, son las 8:40, han pasado casi una hora, digamos, de la clase, ¿no? Hace una hora éramos una hora más jóvenes, digamos, ¿no? Ahora, cada minuto en que estamos hablando, cada segundo, cada milésima de segundo, ¿no? Estamos envejeciendo, ¿no? Estamos acumulando edad, ¿no? Estamos acumulando edad. Entonces, esa es la característica de una variable continua. Todo el tiempo está cambiando, ¿no? Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo se está moviendo, si quieren, ¿no? Entonces, el peso de una persona, la edad en este caso es ese ejemplo, digamos, ¿no? En su máxima expresión, la edad es una variable continua. Ahora, esa variable continua, digamos, no es que te pregunten cuántos años tienes, ¿no? Yo tengo tengo 10 años, con 3 meses, con 2 días, 2 horas, 30 minutos, 25 segundos, y no es que así funcione, ¿no? Normalmente cuando uno le pregunta la edad, por convención, ¿no? Lo que se nos viene a la mente es una edad en años, ¿no? Una edad en años. Tengo 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, una cosa es la edad como variable en sí misma, que es continua en el tiempo. Y otra cosa es la edad cuando nosotros la discretizamos, ¿no? La volvemos puntual,
La edad en años, ¿no? La edad en años. Ya le estamos discretizando, ¿no? La edad en años. O también podríamos tenerla por escalas, ¿no? También la tendríamos por escalas. Continua por escalas se refiere en realidad a que podemos tener, usted tiene edades de 15 a 20, o tiene edad de 21 a 50, o tiene una edad mayor a 51, o mayor a 50, digamos, ¿no? Si fuera continua por escala, digamos, ¿no? Bueno, si fuera por escala, ¿no? La agrupamos en alguna categoría, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. La edad tiene esa particularidad, ¿no? Que puede ser cualquiera de esas, ¿no? Lo mismo va a pasar con el peso o la estatura, ¿no? El peso y la estatura son medidas continuas que nosotros accedemos a ella mediante instrumentos, digamos, ¿no? Una balanza nos pesa en kilogramos y gramos. Más allá no podemos ver, pero sí hay más unidades más pequeñas. Lo mismo con la estatura, ¿no? La estatura normalmente es centímetros, pero si vamos más allá, podemos entrar más fino en centímetros, milímetros y más unidades más pequeñas, ¿no? Porque son unidades continuas que no tienen un punto de corte, ¿no? Ya, entonces, eso una aclaración para esto, de que finalmente hay variables que puedan tener las tres características, ¿no? ¿Cuál es lo principal, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre estas tres variables, ¿no? Las cuantitativas discretas se pueden enumerar, ¿no? Se pueden enumerar. Las variables cuantitativas discretas se pueden enumerar o contar, vamos a decir, ¿no? Se pueden enumerar o contar. Las variables continuas no se pueden enumerar o contar, ¿no? No se pueden enumerar o contar. Es una característica de las variables continuas. No se pueden enumerar o contar. Y las variables cuantitativas de escala o intervalos se disponen, ¿no? Se agrupan, ¿no? Se agrupan los valores, ¿no? Se agrupan los valores en categorías, ¿no? En categorías ordenadas. ¿No? Para las variables cuantitativas de escala o intervalos se agrupan los valores en categorías ordenadas, ¿no? Como en el caso de la edad, digamos, ¿no? De 15 a 20, de 21 a 50, mayor a 50. Lo continuo siempre es un poquito difícil de entender porque igual no tiene un uso práctico muy seguido. Normalmente casi siempre utilizamos valores discretos, ¿no? Pero es importante que entendamos que existe lo discreto de lo continuo, ¿no? Que existe lo discreto de lo continuo. Ya, y a ver, ahí estaban poniendo la continua puede asumir cualquier valor en un determinado rango, no necesariamente, ¿no? La idea de lo continuo es justamente eso, ¿no? Que está definido y que no, según como nosotros lo definamos, ¿no? Si nos ponemos en algún lugar de la variable continua, no sabemos cuál es el número que le sigue, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? No sabemos cuál es el número que le sigue. En lo discreto sí es básicamente un conteo. Yo puedo contar, digamos, ¿no? Si fuera una persona, ¿no? Si fuera una persona, ¿qué variables discretas, qué variables continuas podría tener? Yo podría decir la edad, ¿no? Pero tengo que especificar claramente qué quiero de la edad, ¿no? La edad en años, ¿no? La edad en años ya es una variable discreta, ¿no? Ya es una variable discreta. Otra variable continua en una persona podría ser, por decir, el número de cabellos, ¿no ve? De una persona, ¿no? Puedo contar los cabellos, ¿no? Un cabello, dos cabellos, tres, cuatro, ¿no? Puedo empezar a contar. Puedo enumerarlos o puedo contarlos, ¿no? Entonces es una variable discreta, ¿no? El número de cabellos de una persona, por decir. ¿Qué no se puede enumerar o contar, ¿no? ¿Qué no se puede enumerar o contar? Ahí nuevamente me voy a la idea del tiempo, ¿no? En una escala, ¿no? En una escala de los números, ¿no? En una escala de los números, por ejemplo, en este caso, ¿no? De las variables continuas. Imaginemos acá, como un ejemplo en esta, ¿no? Como ejemplo.
imaginar todos los números, ¿no? O imaginar los números que existen entre el 0 y el 1. ¿No? Imagínense los números que existen entre el 0 y el 1. ¿Ya? Imaginar los números que existen entre el 0 y el 1. Si nos ponemos en el 0, ¿no? Si nos ponemos en el 0, ¿no? Si nos ponemos en el 0, ¿quién es el siguiente? ¿Quién será el siguiente al 0? Entre el 0 y el 1. Si pensamos en todos los números que están ahí adentro. ¿Qué dicen? ¿No? Uno podría pensar en algo así, digamos, ¿no? A ver, voy a escribirlo acá. Mi límite es el 0 y el 1. ¿No? La pregunta es, ¿qué números están entre ellos? Ahí Alicia dice, bueno, después del 0 viene el 0.1. ¿No? Después del 0.1 nos dice el 0.2. Y seguramente así hasta llegar al 0, al 1. ¿No? ¿Será que eso es cierto? Yo podría decir no tanto, ¿no? Después del 0 viene el 0.001, ¿no? Con 2 ceros. Es el número siguiente al 0, ¿no? El 0.001. Después del 0.001 viene el 0.002, digamos, ¿no? Si yo me planto en el 0, ¿quién es el siguiente del 0 en una escala así de todos los números posibles que hay, ¿no? Uno diría, bueno, el 0.001 no es el siguiente al 0, ¿no? El siguiente al 0 es el 0.0001, ¿no? Le voy a poner un 0 más, ¿no? Ese es el número que le sigue al 0, ¿no? El 0.0001, ¿no? Pensando en los números más chiquitos que hay, ¿no ven? Y alguien dirá, no, eso es mentira, el número que le sigue al 0 es el 0.00001, ¿no? Con 4 ceros. Y esto nunca va a acabar, ¿no? Porque basta que yo le aumente un 0, ese número es más pequeño que el anterior. Este número es más pequeño que este. Y le sigue al 0, pero aún no sigue siendo el número que le sigue al 0. Esa es la idea de una escala continua, ¿no? No sabemos quién le sigue al 0 en una escala continua. A menos que nosotros lo discretizamos, ¿no? A menos que nosotros lo discreticemos, ¿no? Del 0 al 20, ¿no? ¿Quién le sigue al 0? ¿No? La misma idea. Pero si lo discretizamos y solamente nos consideramos los números naturales, ¿no? El que le sigue al 0 es el 1, el que le sigue al 1 es el 2, el que sigue el 2 es el 3, ¿no? Si lo ponemos en términos de los números naturales, ¿no? Pero si manejamos la idea de todos los números, ¿no? Que son los números reales, ¿no? En matemática, no hay siguiente, ¿no? No hay siguiente al 0, ¿no? Es todo un espacio continuo. Es como decir, nuestra edad nunca se detiene, siempre está cambiando, ¿no? Siempre está cambiando. Esa es un poco la idea de lo continuo, que vale la pena para ir mencionando que así funciona, ¿no? En la práctica, nuevamente, casi todo lo continuo se vuelve discreto, porque lo continuo es medio difícil de ver, digamos, ¿no? En el peor ejemplo, ese número tal vez le sigue al 0, pero no, basta que le aumente un 0, es otro número más chiquito que le puede seguir al 0, ¿no? Así que esa es un poco la idea de lo continuo, ¿no? De lo continuo. Las estrellas son variables discretas, ¿no? Ahora, las estrellas son variables discretas porque yo puedo contar las estrellas, digamos. Si yo veo el cielo y empiezo a contar, puedo contar las estrellas. La siguiente, 1, 2, 3, puedo empezar a contar. Tal vez son infinitas, ¿no? Pero las puedo contar, ¿no? Las puedo enumerar. En el caso continuo, no las puedo enumerar, ¿no? Entre el 0 y el 1, ¿cuántos números hay? Entre el 0 y el 1, ¿cuántos números hay? No puedo contar eso, digamos, ¿no? No sé, el 0.001, ¿quién le sigue? Misma pregunta, digamos, ¿no? ¿Y cuántos hay, digamos? El 0, después el
No puedo contar, solamente sé que tiene un límite, el 0 y el 1. Pero ahí adentro hay muchos. Basta con un 0 ya tengo otro número. Basta con un 0 tengo otro número, ¿no? No los puedo enumerar, ¿no? Esa es una variable continua. Bueno, las de escalas simplemente son eso, ¿no? Escalas. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Ejemplos. Les voy a pedir principalmente para una persona, ¿no? Ejemplos, considerar ejemplos para una persona, ¿no? Para una persona. ¿Cuáles podrían ser las variables cuantitativas para una persona? ¿Su peso? ¿Su peso? Ya, ahora ahí igual, ¿no? El peso es una variable continua, ¿no? ¿Por qué? ¿No? El peso en realidad es una medida continua que tiene, ¿no? Si quieren kilogramos, gramos y más todavía ahí, digamos, ¿no? Lo, lo mejor siempre es tratar de especificar la unidad de medida, ¿no? Peso en kilogramos, kilogramos. Ahí ya tenemos una idea de una unidad de medida y si asignamos esta unidad de medida podemos pensar que que esta variable ya es una variable discreta, ¿no? Si le damos esa medida de peso en kilogramos, si lo dejamos como peso, sin asignarle una escala, digamos, sin asignarle una unidad de medida, es una variable continua, ¿no? Peso en kilogramos, discreto, porque yo puedo pensar si una persona pesa 100 kilos, ¿no? 99, 98, 97, puedo contar eso, ¿no? En kilogramos. Otra variable. La cantidad de hijos. Ya. Número de hijos. Número de hijos. Esta, por ejemplo, es claramente discreta, ¿no? Claramente discreta, ¿no? Puedo contar cuántos hijos tiene. 1, 2, 3, ¿no? Cantidad de hijos. La edad en años. Eso, ¿no? Está bien. La edad en años. Edad en años. ¿Estatura? Esta es discreta. Estatura, ¿no? Si la dejo simplemente como estatura, es continua, ¿no? Si la dejo simplemente como estatura, es continua. Pero si yo la pongo eh, estatura en centímetros, Estatura. ya le estoy dando una unidad de medida, ¿no? Voy a contar centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. No voy a empezar a contar eso. En ese caso, esta ya se vuelve discreta. Ya. El ancho de una puerta en centímetros, igual, ¿no? Centímetros. El ancho de una puerta también. Está bien, el ancho de una puerta igual es una variable cuantitativa discreta, dado que ahí la unidad de medida es centímetros, ¿no? Pero para una persona, ¿no? Para una persona, ¿qué otra característica podríamos tener? Sus ingresos, ¿no? Sus ingresos en bolivianos. Sus ingresos en bolivianos, ¿no? Sus ingresos mensuales, ¿no? Sus ingresos mensuales en bolivianos. Esta igual podría ser una variable discreta, ¿no? Ya le hemos dado la unidad, ¿no? En monedas de bolivianos, ¿no? Ahí alguien había levantado la mano. Yelicia, buen día. Sí, ¿Estaría bien el número de veces que una persona come en el día? sí, sí, sí. Claro, porque podemos contar cuántas veces ha comido, digamos, ¿no? Podría ser en este caso número de veces número de veces o número de alimentos. ¿Cómo era la idea? El número de veces que una persona come al día. Que la persona come al día. La persona come en un día. Está bien. Esta igual sería discreta, ¿no? Puedo contar, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? A ver, nos están poniendo la cantidad de personas que viven en una familia en una casa, ¿no? Si la variable es de la persona, puedo poner en ese un poco la idea número de miembros de su hogar, ¿no?
Si ustedes son la persona, les puedo preguntar cuántas personas viven en su hogar, ¿no? Número de miembros de su hogar. Esta igual sería discreta, ¿no? Discreta. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? Ya, alguien ha levantado la mano, adelante. El número de estudiantes en un curso. Para una persona, ¿no? Nuestra unidad de interés es una persona. Esa persona, ¿qué variables discretas podría tener? Tal vez lo podemos volver eso como número de compañeros, ¿no? De compañeros en una clase, ¿no? Es una característica de una persona, digamos, ¿no? ¿Cuántos compañeros tienes en tu clase, ¿no? Podemos volver de ese estilo tal vez, ¿no? Número de compañeros en una clase. Que igual sería discreto, ¿no? Discreto. Ya, no sé si alguien más tiene algún ejemplo por ahí para ir viéndolo. Ya, creo que nadie más. Ya, está bien, entonces son ejemplos, ¿no? Las profesiones de una persona, ¿sí? ¿No? ¿Cuántas profesiones tiene una persona, no? Una, dos, ¿no? 0, 1, 2, 3, muchas más, ¿no? Iguales son discretas, ¿no? Casi todo el tiempo vamos a estar en esta idea de discreto en el sentido que vamos a poder contar, ¿no? Casi siempre, ¿no? Lo continuo es importante tomarlo en cuenta porque a partir de eso se hacen otras técnicas en estadística que están más enfocadas en probabilidad o en esas ciencias, así que no vale la pena enfatizar demasiado esas variables, ¿no? En nuestro caso, principalmente para la estadística social, casi todo es discreto y casi todo se lo pueden ver desde esa forma, ¿no? Ya, bueno, esas son las tipologías de las variables, ¿no? Esas son las tipologías de la variable. Y bueno, eso, ¿no? Normalmente estas preguntas siempre entran en el examen, ¿no? Yo les digo, ¿no? Clasificar las siguientes variables, ¿no? Les doy diferentes variables, ustedes ponen si es cualitativa, cuantitativa, si es ordinal, nominal. Así que es una buena manera de repasar esto, digamos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Sí, número de árboles en un parque, esa es una variable cuantitativa. Si la unidad de medida es el parque, ¿no? Voy a obtener las variables de un parque. Número de árboles, número de personas que están ahí, tal vez, no sé, si existe algo, ¿no? ¿No? Sí, depende de la unidad de medida, de análisis, perdón, ¿no? Licenciado, ¿podría volver a explicar las variables cuantitativas de escala o intervalos? Ya. En realidad, cualquier variable cuantitativa se la puede volver escala o intervalos, ¿no? Es cuando nosotros creamos algún grupo a partir de esto, digamos, ¿no? En esta misma idea, digamos, ¿no? Lo que ustedes me han dicho, peso en kilogramos, ¿no? Esa de peso en kilogramos. Peso en kilogramos en la escala, ¿no? En la escala, yo puedo crear una escala para esto, ¿no? Para el peso en kilogramos. Una persona puede tener, por decir, entre 30 y 50 kilogramos. Otra por decir, entre 51 y 70 kilogramos, entre 71 y 100 kilogramos o más de 100 kilogramos, ¿no? Yo estoy agrupando de alguna manera, ¿no? Estoy agrupando las variables y esta es una variable de tipo escala, ¿no? De tipo escala o intervalo, ¿no? Porque las estoy agrupando. No es tan común ya hacer esto, pero a veces aparece esta clasificación en algunos documentos, ¿no? Esa es un poco la idea de estas escalas, ¿no? Cuando yo puedo crear estas escalas para aglomerar o agrupar a las personas, ¿no? Entonces, el peso es igual, puede ser continua. Si digo peso, sin ninguna unidad de medida. Si digo peso en kilogramos, ya le estoy dando una unidad de medida, o sea, ya le estoy formando en kilogramos. En los kilogramos puedo contar, ¿no? 30, 31, 32 kilogramos, 33 kilogramos, ¿no? Las puedo contar. Ya le estoy discretizando. Y además, ese peso en kilogramos, si las pongo en estos intervalos o en estas escalas, ¿no? Le estoy volviendo una variable cuantitativa de tipo escala o intervalo. No es como la edad, que igual se puede convertir en esa forma, ¿no?
Entonces, ahí depende mucho de la forma en la que ustedes la manejen, digamos. Ahora, ¿de qué sirve ponerla en discretas, continuas, en escalas? También tiene su utilidad gráfica, digamos, ¿no? Su utilidad gráfica la puedo utilizar para hacer diferentes tipos de gráficos, para hacer otros métodos estadísticos y eso, ¿no? Así que ya con esta primera definición e introducción a las variables, ya la siguiente clase vamos a empezar a hacer algunos cálculos, ¿no? Sobre este tipo de variables. Porque si la variable es cualitativa o es cuantitativa, se pueden hacer diferentes medidas o diferentes estadísticas, ¿no? Que le vamos a llamar. Así que solamente como recordatorio para la siguiente clase, si pueden tener una calculadora a mano, sería ideal porque ya vamos a empezar a hacer algunas operaciones. Una calculadora así de las estudiantiles, ¿no? Esa es más que suficiente por ahora, ¿no? Ya. No sé si hay más consultas o preguntas. Ya. Entonces, nos vemos el jueves, nos vemos el jueves. Y sí, nos vemos el jueves entonces con todos. Terminamos acá la clase, ya son las 9 y algo más, ¿no? Nos vemos, chao a todos, a todas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciada. Hasta luego.